Hola, mi nombre es Salvador Antonio Fuentes Flores. Soy estudiante de la Universidad Don Bosco, de la carrera de Aeronáutica. En este video voy a explicarles cómo construir una fuente de alimentación DC. Este proyecto pertenece a la materia de electrónica analógica. Comencemos. Los materiales a utilizar son un interruptor, un diodo LED, 3 borneras de 2 pines, una bornera de 3 pines, 2 transistores 2N3055, un transistor TIP32, un puente de diodos, 3 resistencias de 1 kΩ, 3 resistencias de 3 kΩ, una resistencia de 1500 Ω, 2 diodos Zener de 12 voltios, un diodo Zener de 5.1 voltios, un transformador de 120 voltios menos 12 voltios, 2 condensadores de 3300 microfarad, disipadores o aisladores para transistores. Diseño del circuito. Primero tenemos que construir nuestro circuito en la pestaña de ISIS en el programa Proteus. Primero tenemos nuestra fuente de voltaje que nos está ofreciendo 220 volts de corriente alterna. Luego tenemos nuestro interruptor que es el encargado de desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. Luego tenemos nuestro transformador que nos está proporcionando una tensión alterna senoidal, en este caso disminuyendo la amplitud de una tensión alterna, manteniendo la frecuencia de 60 Hz y al mismo tiempo proporciona un aislamiento galvánico. Luego tenemos nuestro corrector, en este caso un puente de diodos, un rectificador, en este caso el puente de diodos, que nos está proporcionando una señal pulsante compuesta de una señal continua y rizada. Esta, en palabras más sencillas, se utiliza para corregir la corriente alterna a corriente directa. Luego tenemos nuestros dos capacitadores de valor de 3200 microfarad y son los que se encargan de almacenar la energía eléctrica que reciben, que después es la misma energía que ceden durante el periodo de descarga. Luego tenemos nuestras resistencias. Tenemos 7 resistencias de diferentes valores, de 500 ohms, 1 kilo ohms y 3 kilo ohms. Luego tenemos nuestro diodo Zener. Tenemos 2 de 5.1 volts que son de código 14742A y 1 de 14733A. Esos diodos Zener prácticamente son semiconductores que funcionan como regulador de voltaje. Pues el voltaje en este circuito se mantiene prácticamente constante para una gran variación de corriente. Luego tenemos nuestros transistores, dos tipos de transistores, 2N3055 y ese transistor TIP32. Los tres cumplen la misma función, que es entregar una señal de salida en respuesta de una señal de entrada. Este sería la señal de entrada y aquí la señal de salida. Ahora vamos a comprobar que nuestro circuito está funcionando utilizando nuestro voltímetro DC y nuestro amperímetro DC. Y efectivamente podemos ver que nuestro circuito está funcionando. Podemos ver aquí nuestro diodo LED de color rojo está encendiendo correctamente. Luego podemos ver los voltajes
nuestra corriente, los voltajes, uno es de 5 volts, el otro es de menos 12 volts y una corriente de 1 amperio. En este caso utilizamos los voltímetros y el amperímetro DC, puesto que nuestra corriente ya está rectificada. Y así es entonces como quedará nuestro circuito en nuestra placa de cobre. Vemos que todos nuestros elementos están conectados correctamente con la línea azul que representa a nuestros conductores. Podemos ver también todos los elementos excepto los transistores, que los colocamos afuera de la placa, puesto que esos se calientan mucho y podrían dañar nuestro circuito. Ahora estamos en la pestaña de 3D Visualizer, que es la pestaña que nos ayuda a ver un diagrama digital de nuestra placa de cobre, y podemos ver cada uno de los caminos que conectan nuestros elementos electrónicos, que es igual a la que vimos en la pestaña de PCB. Armado en breadboard. Primero, aconsejo comprobar si nuestro transformador funciona correctamente. Para ello vamos a medir su voltaje de pico a pico, que son en este caso las dos puntas azules de nuestro transformador. El voltaje que nos tiene que dar de pico a pico es de 24 voltios. Para continuar el armado en breadboard, sugiero soldar algunos elementos. En mi caso, soldé el puente de diodo. Otra opción sería conectar las terminales de transformador directamente a la breadboard y conectar el puente de diodos directamente a la breadboard. Para evitar cualquier confusión, debes de ir conectando cada malla de tu circuito. Una buena ayuda es utilizar jumpers y cable UTP. Para guiarnos en el orden que lleva nuestro circuito, debemos tener como referencia el circuito que construimos en Proteus, que es una forma más fácil de ubicarnos en dónde irá cada elemento. Siempre recomiendo que tomes las medidas de precaución al momento de soldar con el cautín, utilizando gafas y un protector de nariz y boca. Para comprobar que nuestro circuito en breadboard funciona correctamente, mediremos los voltajes que los transistores nos dan. Armado en placa. Para el armado en placa, primero debemos imprimir nuestro circuito en una página de acetato. Debemos de asegurarnos que la impresora sea láser. Debemos de planchar la superficie en la que irá impresa nuestro circuito. Debemos depositarla junto con el papel que pusimos entre la plancha y la placa en un depósito de agua fría. Luego combinamos el agua en su punto de medición junto con el percloruro de sodio. Esperamos unos momentos hasta que la mezcla se estabilice. Luego pondremos nuestra placa de cobre y lo dejaremos ahí unas horas hasta que el cobre se caiga. Ahora estamos listos para perforar nuestra placa. Por último, soldamos cada elemento.